Buenas noches, Iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo están hoy? Gloria a Dios. Bendecidos, Amén. ¿verdad? En victoria con Jesucristo. Le damos gracias a Él en esta noche, a ti que nos estás acompañando en Facebook Live o que nos verás después. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos a ponernos de pies y alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a alabarlo con nuestras manos, con nuestras voces, con todas nuestras fuerzas. Él es el Rey de Reyes. A ti te proclamamos, Jesús. A una voz vamos a cantar todos juntos. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. ¿Cuántos lo creen? Una vez más. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes eres tú. A ti te exaltamos y te adoramos. Merecedor de toda gloria y toda honra. Decláralo con nosotros. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te adoramos, oh gran Rey. Levantamos su nombre en alto, te exaltamos en esta noche. Tú estás sentado en el trono de majestad. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá.
Maravilloso eres tú, majestuoso, merecedor de toda nuestra alabanza y adoración. Venimos delante de tu presencia, Señor, a derramar nuestras vidas como un olor fragante delante de ti. Recibe, Señor, nuestra adoración. Ven, Señor, y llena este lugar de tu presencia. Gracias, Jesucristo, por tu gran amor. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Él. Buenas noches a todos, los saludo a los que están acá. Amén, hermano. Y que estamos en representación de la Iglesia Mi Redentor en este lugar. Y nos unimos también a toda la Iglesia del Señor que en cualquier parte se reúne y está invocando el nombre del Señor. Así que nos unimos a ellos y a los hogares que pueden estarnos escuchando en vivo por Facebook Live o nos van a ver después quizás por YouTube. Así que les saludo en el nombre de Cristo y en esta noche ruego al Señor y espero en el Señor que todos ustedes estén bien en casa, inclusive aquellos que tal vez hayan sido afectados por algún virus de las que son tan comunes ahora, y ruego al Señor que se estén recuperando en el nombre del Señor Jesús. Y los saludo y un abrazo les mando desde acá, un abrazo virtual, y a los que están acá porque usualmente siempre nos acompañan, también le damos gracias al Señor por su presencia. El miércoles pasado inicié una serie que la titulé El cristiano y el gobierno de los gentiles. Hoy estaré continuando bajo el subtema las relaciones políticas y sociales del cristiano. Creo pertinente tocar estos temas porque son de mucha actualidad. La Biblia contiene instrucciones, más precisamente el Nuevo Testamento contiene instrucciones precisas. ¿Cuál debe ser nuestro caminar y nuestra conducta en este mundo hasta que Cristo venga por nosotros? El que no lo sabe, el que tiene alguna duda, por ejemplo, sobre cuál debe ser su relación con las autoridades civiles y la política, es porque no ha leído, no le ha puesto atención al Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento habla muchísimo, y el Antiguo Testamento también, sobre cómo relacionarse con los gobiernos y cómo vivir en este mundo hasta que Cristo venga. Así que espero que pongan atención y que si se van a unir a este estudio tengan su Biblia preparada y puedan ir más allá de lo que yo les pueda decir con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Y dije la semana pasada que estaba tomando como referencia Romanos capítulo 13 y del versículo 1 en adelante. Y decía que debido a que muchos cristianos resienten y resisten a ciertos tipos de gobierno, especialmente en estos últimos tiempos, que van a aparecer y están apareciendo regímenes ateos, humanistas y anti Dios, me parece a mí pertinente y necesario explicarle al pueblo de Dios lo que dice la palabra, lo que dice el Señor y sus discípulos y lo que dejaron escrito para todos los tiempos, tanto para aquella época que les tocó vivir como para el tiempo que a nosotros nos toca vivir. El Romanos capítulo 13
comienzo con el subtema, las relaciones políticas y sociales del cristiano. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, sea que lo sepan o no, pero es Dios el que les permite estar ahí. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El conocer esto a mí me salvó la vida y también pues guardo a mi familia, porque me tocó vivir en mi juventud en un régimen, en un cambio de gobierno violento de los tantos que han habido en el mundo, y fácilmente siendo un joven me pude haber enrolado o me pude haber metido en ese movimiento revolucionario, violento, pero el conocer la palabra del Señor me guardó y me ha guardado hasta hoy, porque ese cambio violento de gobierno no solucionó absolutamente nada, empeoró las cosas y dejó a una cantidad de cristianos, estoy hablando de cristianos evangélicos conocedores de la palabra del Señor, confundidos, dañados, maltratados, y que luego les costó mucho recuperarse, los que se recuperaron. Porque la política puede ser una gran trampa también para el cristiano, cuando desconoce y desecha y resiste las enseñanzas del Señor. Tienes que entender que lo que dice el Señor acá es lo mejor. Lo entiendas todo o no lo entiendas todo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. En el 90% de los casos es cierto. Hasta los gobiernos más perversos y los gobiernos más malos respetan a los ciudadanos que no se meten en la delincuencia, que no andan de alborotadores, que son ejemplo, que hacen el bien, como dice la Escritura. Pero vamos a ver en más detalle todo lo que nos enseña la palabra del Señor con respecto a esto. Porque es servidor, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Porque de repente hay gobiernos que vienen y lo apretan a uno con los impuestos, ¿no? Ya prácticamente en este gobierno ya no encuentran dónde cobrarle impuestos a uno. Porque la única solución que encuentran para poder solucionar la corrupción que tienen, la ineptitud, la inoperancia, la incapacidad, es subirle los impuestos a los ciudadanos. Cosa que si fueran eficientes y honrados, tendrían más que de sobra para cubrir todas las necesidades y todo lo que tienen que hacer por el pueblo.
aquí mismo en esta ciudad, y no le estoy hablando con el peso de la lengua, lo he visto yo directamente en esta ciudad de Miami, en este condado, hay gente que trabaja ganando salarios que no los deben de ganar. Probablemente con la mitad de los empleados públicos pudieran hacer la misma labor si fueran eficientes, honrados y aplicados a su trabajo. Pero el apóstol Pablo escribe que aun como fuera tenemos que pagar los impuestos. El cristiano tiene que pagar los impuestos. Cualquiera que esto sea. Y les decía que todas, dice la Escritura, estas autoridades superiores, todos los funcionarios de la autoridad civil, sin considerar su competencia, moralidad, sensatez o cualquier otra condición, tenemos que sujetarnos y tenemos que obedecer a esos funcionarios. Fíjense lo que les estoy diciendo. Sin considerar su competencia, algunos que son totalmente incompetentes, moralidad, sensatez o cualquier otra condición. Porque acuérdense que cuando el apóstol Pablo escribe esto, cualquiera pensaría que el apóstol Pablo está viviendo en una democracia pura, en un país modelo que respeta los derechos humanos, que era cuidadoso de los ciudadanos, que se preocupaba realmente. Mas, sin embargo, está viviendo en el Imperio Romano, que en ese momento está siendo gobernado por Nerón, por el emperador Nerón, uno de los peores emperadores que, entre paréntesis le digo, acusó a los cristianos de haber quemado Roma, y el que la quemó fue él. Pero como los cristianos en ese momento le echaban la culpa de todo, entonces acusó a los cristianos de que eran terroristas y que le habían puesto fuego a Roma, a una buena parte de la ciudad. Bueno, eso es nada más un entre paréntesis. Pero se nos manda a obedecer a las autoridades sin que nosotros tengamos en cuenta su competencia, moralidad, sensatez o cualquier otra condición. Hoy por hoy tenemos muchos estados, ciudades, en donde la moralidad de las personas que lo dirigen deja mucho que desear, porque han establecido su propia moralidad, su propia decencia. También la competencia deja mucho que desear la capacidad. La sensatez también. No hay sensatez a veces. Eso es como cuando también tienes un jefe que dice, pero ¿cómo le voy a hacer caso? Bueno, pero es tu jefe. Si no te pones si no te sometes, entonces vas a tener tremendos conflictos y vas a sufrir por largo tiempo. Los cristianos tenemos que delegar y confiar en la providencia y el poder del Señor, aún en los mismos trabajos cuando tenemos jefes incompetentes o malos. Y más temprano que tarde el Señor te va a hacer justicia, ¿entiendes? Sin necesidad de llegar a que tú te llenes de ira, de enojo, y tengas un conflicto permanente porque no te quieres someter a un jefe. Por 30 años he tenido que trabajar en este país con todo tipo de personas y he tenido que someterme también a jefes buenos y a jefes no muy buenos también. Pero te digo que Dios obra en tu trabajo también cuando uno le obedece a la palabra del Señor, igual que cuando obedece lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que someternos, como dice la palabra del Señor, y obedecer al gobierno civil. En Primera de Tesalonicenses 4:11, quiero ir con ustedes y los que están siguiendo con sus Biblias,
en casa, pueden ir conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y quiero que lean estas otras instrucciones. Las relaciones políticas y sociales del cristiano. Ok. Primera de Tesalonicenses 4, les dije 4, 11 y 12. Y que procuréis, dice el apóstol Pablo, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Al cristiano se nos ordena que procuremos vivir tranquilos. Porque cuando si miras mucho las noticias y estás en uno de esos estados revoltosos donde están constantemente, mira lo que pasó aquí en Estados Unidos, están constantemente llamando y promoviendo los desórdenes. Mira lo que ha pasado en estos meses. Una destrucción increíble. Y hay gente profesionales que se encargan de incitar a otros hacia la violencia y la destrucción. Y de eso un cristiano jamás debe participar. Al contrario, se le insta a que trabaje con sus propias manos y se gane su sustento para que no tenga necesidad de nada. La manera como un cristiano en este mundo no va a tener necesidad de nada es trabajando honradamente y bajo los principios del Señor. Y Dios va a prosperar la obra de tus manos y te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Amén. Todo lo que necesitas. No solo te va a dar lo suficiente para poder vivir en este mundo, sin necesidad de hacer ninguna trampa, sin necesidad siquiera de depender o de vivir del gobierno. Porque hay otra cosa triste también. Hay muchos cristianos que se dejan llevar por los cantos de sirena del gobierno, porque les ofrecen prebendas sociales. Y entonces te quieren comprar el alma, no solo el voto, sino el alma y la lealtad, con el cuento de que te van a dar free algo. Y free en esta vida no hay nada, todo te lo cobran. Y yo te puedo decir eso porque vengo de un sistema, ya yo vengo de vuelta. Con los cuentos que hay ahora en esta nación, yo ya vengo de vuelta porque ya los viví, como tanta gente también, que vienen con el cuento de que te vamos a dar gratis eso, te vamos a dar gratis aquello. La solución del Señor para el sustento y la prosperidad de los cristianos es trabajar con nuestras manos. Y el apóstol Pablo y los apóstoles dieron ejemplo de eso. Trabaja todos los días, todas las semanas, todos los meses, bajo los principios del Señor todos los años, y tendrás lo suficiente, porque el Señor se manifiesta de forma sobrenatural. Ganes poco o ganes mucho, nunca va a faltar el sustento en tu mesa y en tu familia. Amén. 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 Grábate eso, y no vas a necesitar de depender de ningún gobierno, lo que se llama el clientelismo político. En Primera de Timoteo, también puedes ir conmigo a Primera de Timoteo. Aprende, por favor, leyendo la palabra del Señor. No oyéndome a mí, oyendo la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Amén. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo, escucha, este es el apóstol, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, todas las personas. Los cristianos estamos llamados y se nos exhorta ante todo a que le demos oraciones por todas las personas, especialmente aquellos que están bajo nuestro círculo, aquellos a los que podemos alcanzar, no importa quiénes sean, compañeros de trabajo,
compañeros de estudio, todas las personas con las que tengamos contacto. Ora por esas personas y oremos por esas personas. Hay mucha negligencia y mucha pereza espiritual a veces, porque no oímos la palabra del Señor, pero no la creemos. Oremos por esas personas, disciplinémonos con esas personas que tenemos a nuestro alrededor, especialmente si nos damos cuenta que no nos llevamos bien con ellos, o ellos no se llevan bien con nosotros, o tenemos algún tipo de conflicto, de choque. Acuérdate que el Señor es el que lo cambia todo, es el único que mueve voluntades, corazones y cambia las circunstancias y las personas sobre todo. Hay muchos que nos olvidamos de esto y en vez de obedecer la palabra del Señor queremos ganar las batallas con nuestra propia carnalidad, con nuestro propio recurso. Nunca se te olvide que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oremos y ora por todos los que tienes cerca. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dile gracias, Señor, porque me permites trabajar con esta persona. No es lo más ideal que yo quisiera, pero tú sabes por qué la pusiste a mi lado. Está ahí con un propósito. Acuérdate, por muy malo que mires la situación, ahí está, te puso esa persona con un propósito. Le doy gracias a Dios porque en los años que yo trabajé para una compañía, Dios me permitió y me permite tener todavía compañeros de trabajo que en aquel tiempo no conocían al Señor, pero hoy conocen al Señor. No por mi virtud o poder, sino por practicar un poquito las leyes del Señor. Imagínate si tuviéramos todo el ímpetu y el interés por obedecer al Señor donde quiera que estemos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén, amén. Ahora, sigamos leyendo el segundo versículo de Timoteo, primera de Timoteo 2:2. Por los reyes, ahora especifica, o sea, los gobernantes, ¿no? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se parece esto a las imágenes que hemos visto en estos últimos meses? Para nada. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta nación? Que se han olvidado de los principios del Señor. Han tirado la palabra del Señor a la basura. Las instrucciones de Dios, que son las únicas que realmente pueden hacer un mundo mejor, una comunidad mejor, una ciudad mejor. Y la hemos desechado completamente. ¿Por qué te dice la palabra del Señor que oremos por esas personas? Porque te vas a dar cuenta que hay gobernantes que si te quedas mucho analizándolo como cristiano desde el punto de vista de la justicia, la moralidad del Nuevo Testamento y de un cristiano, te vas a llenar de coraje. ¿Entiendes? Y esa tentación hay que vencerla y hay que ir al Señor en oración y obedecerlo. Te lo digo sinceramente, hay presidentes en esta nación que yo nunca hubiera querido que fueran presidentes, pero fueron presidentes y estaban ahí. Y sé que no tenían ninguna simpatía por la iglesia cristiana. Más sin embargo, orando al Señor, poniéndolos delante del Señor, uno no solo calma sus propias pasiones, sino que honra al Señor y le da mano libre para que actúe Él y sea Él el que quita y pone
ponga gobernante y lleve a cabo su perfecto plan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez, el apóstol Pablo no está viviendo en una democracia de esas lindas, buenas, en donde más o menos se respetan los derechos humanos, hay gobiernos más o menos civilizados. No, estaba viviendo bajo el imperio romano. Y les voy a decir las razones por qué insiste tanto él, bajo el ejemplo de Cristo, él y los otros apóstoles, por qué insiste tanto en este tipo de conducta y en este tipo de instrucción. Se los voy a decir en un momento. Ahora vean Tito, un poquito más adelante, Tito 3. Tito es un libro pequeño. Tito 3, 1 y 2. ¿Lo tienen? Tito, estamos acá, ¿verdad? Y los que están en casa me están siguiendo. Tito 3. Las relaciones políticas y sociales del cristiano. Recuérdales, dice el apóstol Pablo, se lo dice a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Una vez más, está la palabra sujeción. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. En mi pueblo pleitistas, pues, ¿verdad? Pendencieros. Que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y más adelante, en el siguiente versículo, da también una de las razones poderosas, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué manera de describir el carácter del mundo cuando está sin Cristo. A veces hay gente que hace alianzas políticas, pero como no existe ningún gobierno de Dios en sus vidas, apenas tienen la oportunidad se voltean unos con otros. Todavía no han terminado estas elecciones y hay unos que ya se están peleando como perros y gatos por a ver quién le dan un puesto, quién coge otra posición más alta. El cristiano debe de vivir bajo los principios y las instrucciones de la palabra del Señor. No hay autoridad, dice el apóstol Pablo, sino de parte de Dios, puesto que Dios es el único soberano del universo. Eso está en 1 Timoteo 6:15. Es bueno que lo veas y lo voy a leer. Dios es el único soberano. El único soberano. 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, di conmigo, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único soberano, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y qué bueno sería que estos que se elevan como gobernadores doblaran la rodilla y se doblegaran ante Jesucristo. Qué gran diferencia harían para su pueblo y para el país en general. Qué gran diferencia haría. No que a los que se doblegan
son a los grandes intereses y a los grandes poderes de este mundo, en vez de doblegarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de todas maneras a Él van a dar cuenta un día. Les dije entonces que como Dios es el único soberano del universo, ha instituido 4 autoridades en la tierra: el gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia sobre todos los creyentes. La iglesia es una autoridad también sobre todos los creyentes. Tiene una autoridad espiritual basada en la palabra del Señor. No para mandar, sino para guiar y servir al pueblo de Dios. También otra de las 4 autoridades son los padres sobre los hijos. Que les dije la semana pasada que hay muchos que están abogando en el mundo para sustituir la paternidad nuestra y la tome el gobierno, para que el gobierno tenga autoridad sobre los hijos y ellos puedan decidir qué es lo que se va a hacer con los muchachos. En este país, si no lo sabe, ya hay leyes que autorizan a muchachitos hasta de 15 años y a jovencitas a que si ellas deciden cambiarse el sexo se lo pueden cambiar sin autorización, aunque las consecuencias sean horrorosas después. Porque ¿qué niño, qué adolescente está desarrollado mental, emocionalmente a esa edad? Científicamente, aún desde ese punto de vista es imposible. Pero como usan la ciencia a su conveniencia, cuando les conviene aplican la ciencia, cuando no les conviene la tiran a la basura. Entonces los padres, hay una autoridad dada por Dios de los padres sobre los hijos y los jefes sobre todos los empleados. Esas son las 4 autoridades que Dios instituyó en la tierra. Las autoridades establecidas del gobierno humano se derivan de Dios y son definidas por Él. Toda desobediencia a un gobierno establecido es rebelión contra Dios. Toda desobediencia a un gobierno establecido es rebelión contra Dios, a un gobierno terrenal. Hasta los gobiernos más perversos e impíos han actuado como obstáculo para la delincuencia hasta el día de hoy. Porque ahora parece que hay que darle prioridad a los que cometen delitos. La razón de ser del gobierno es la restricción del mal y protección de la vida y la propiedad. Tengo que decir que fue una vergüenza ver a este país, que era ejemplo de democracia y también ejemplo de que cuidaba de sus ciudadanos y que aquí podías vivir tranquilo sin que te fueran a amenazar tu casa, tu propiedad, ver tantos miles de personas con sus negocios destruidos sin que las autoridades correspondientes hicieran absolutamente nada. Caos y anarquía. Y es preocupante también que muchas personas parece que estaban de acuerdo con eso. Pablo aprovechó esta función del gobierno para la promoción del bien al ejercer su derecho como ciudadano romano para obtener justicia. En Hechos capítulos 25, el apóstol Pablo, de manera tajante, inteligente y decidida, usó lo que aquel sistema le proporcionaba y le daba. La ventana que había de justicia, él la usó para poder defender sus derechos. El apóstol Pablo, en el capítulo 16 y el versículo 37 de Hechos, dijo lo siguiente. Pablo les dijo a unos funcionarios civiles: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Dice el apóstol Pablo, no, fíjate, él aprovechó
lo que el sistema le ofrecía en ese momento. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Te das cuenta que a un cristiano se le manda a obedecer, a ser humilde, a ser honrado, pero no se le manda en ningún momento a ser tonto. No. Si puedes defender tus derechos, defiéndelo. Si puedes votar por aquello que tú sabes que es justo, por el gobierno que más defienda tus valores como cristiano, no el que más te ofrezca, el que más demagogia tenga, no, el que defiende los principios que más se acercan al cristianismo. Vota por él, eso sí te lo puedo decir. Y apoya ese tipo de gobierno. Y entonces dijo en el capítulo 25, porque 25:11 el apóstol Pablo, de Hechos, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Hechos 25:11. O sea, apeló al máximo tribunal de aquel tiempo, el mismo César, porque todo ciudadano romano, en teoría, tenía la oportunidad de llevar su caso ante el César, por supuesto. Era en teoría muy difícil que fueras a ver al César. Antes pasabas por una cantidad de magistrados, gobernadores, reyes, menores de provincias, y Pablo pasó por el mismo proceso, pero Dios usó ese proceso, esta misma decisión del apóstol Pablo, para sus propósitos, porque cuando le obedecemos a Dios, Dios nos usa de una manera maravillosa, hasta que finalmente llegó a Roma. Nunca miró al César ni le dieron la oportunidad de tener su audiencia, mas sin embargo usó de sus derechos civiles para defenderse él mismo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén. ¿Ves cuánta información hay en la palabra del Señor? El único que no usó ese derecho fue Cristo. Jesús no hizo uso de sus derechos civiles. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras él sabía que había venido con un propósito y que no hacía nada ni iba a lograr nada lidiando con aquellas autoridades terrenales, ni con las religiosas ni con las civiles. Y voy a terminar dándote una muestra, un capítulo de los más impactantes que hay en la Escritura. Para mí esto es una de las cosas que más me ha impresionado. Jesucristo ante un magistrado romano. Lo llevan los religiosos, lo acusan y lo llevan ante Pilato. Pilato, eso está en Juan 19. Puedes encontrar toda la historia en Juan 19. Y yo voy a leer el versículo 9 nada más. De Juan 19, 9. El 9, 10 y 11. Entró otra vez en el pretorio este es Pilato y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Se quedó callado. Este es Pilato. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Qué arrogantes que son estos pobres reyesuelos terrenales. A mí no me da cólera ahora, me da profunda tristeza y siento compasión por esta gente. Hay un gobernador de una de las principales ciudades de los Estados Unidos que en esta crisis desafió públicamente al Señor. Tenía muertos hasta en las calles, en las morgues, en los asilos de ancianos. Y sin embargo salió diciendo que
había controlado la pandemia y que esto no lo había hecho Dios, ni la fe, ni la iglesia, ni nadie, que había sido Él. Controlar donde tuvo la mayor cantidad de muertos en una ciudad en todo el mundo. Pero así es, así se vuelve uno de torpe cuando no tiene la luz del Señor. Este magistrado le dijo a Jesús: a mí no me hablas, y le dijo estas palabras: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y entonces Jesús sí nos dejó esta respuesta. Y le dijo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién puso a este Pilatito ahí? ¿Quién le permitió estar ahí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dice: si no fuera que mi Padre Celestial y yo en este caso te permitimos estar en esa sillita, tú no tendrías ninguna autoridad. ¿Ves por qué el apóstol Pablo aprendió de Jesucristo y recibió también revelación de Jesús para decirle a los cristianos que todas las autoridades civiles, aún los más malos, están puestos por Dios? Los que parecen más malos están puestos por Dios y hay que obedecerlo. Porque fíjate que Cristo pudo haber levantado una revolución y le propusieron que levantara una revolución. Le propusieron que lo iban a hacer rey. Imagínate lo que hubieran hecho los romanos. Otra carnicería, otra matancina, como lo hicieron después con el pueblo judío y como habían hecho antes. Y Jesús sabía lo que estaba diciendo, sabía que este mundo no lo enderezan las revoluciones ni los políticos. El único chance que tenemos es obedecer la palabra de Dios. Y los cristianos tenemos que estar bien claritos en esto. ¿Oíste? Tenemos que estar bien claros. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, escucha esto: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y ahí se cerró la respuesta del Señor. Por causa del Señor, dice, sometámonos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Este es el apóstol Pedro. Termino en 1 de Pedro 2, 13, 16. Este es el apóstol Pedro. Fíjate cómo todos los apóstoles estaban en una misma mente y en una misma... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los estaba instruyendo a todos. Los estaba instruyendo a todos. Dice, por causa del Señor. 1 de Pedro 2, 13 y 16. Solo por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto está en 1 de Pedro 2, 13. Del 13 al 16. 13 al 16, exactamente. Este es otro motivo de sujeción del cristiano. La conciencia. Aquí aparece la espada también en Romanos como el símbolo. La espada simboliza el derecho del gobierno para infligir castigo sobre los malhechores y de forma específica la pena capital, porque el no matarás del Señor no se aplica cuando un gobierno legítimamente usa la pena capital para castigar un delito horroroso. Los gobiernos civiles están autorizados para eso. Porque cuando se aplica la ley, entonces los demás escarmientan y tienen temor. Terminamos hoy por acá y
continuaremos en otro momento con este tema, las relaciones políticas y sociales del cristiano, esperando que los que han escuchado pues hayamos aprendido algo de la palabra del Señor y podamos continuar viviendo en este mundo quieta y reposadamente, pero también muy alertas y ejerciendo nuestros derechos ciudadanos y nuestras libertades también que tenemos. Y la razón por la que tengo que tocar este tema es porque, acuérdate, esto va a cambiar. Es probable que comencemos, y no es probable, seguro que vamos a tener los cristianos cada vez más amenazas y más restricciones. Hay un estado que van a abrir primero los clubs, eso de striptease, esos clubs dicen de damas o de caballeros, los van a abrir primero que las iglesias, como que tienen prioridad. O sea, estamos ante unos cambios radicales de los gobiernos y que van a ser cada día más hostiles y más amenazantes para la iglesia. Entonces tenemos que saber cómo tenemos que comportarnos. Pónganse de pie y oremos al Señor, y los que están en casa también acompáñenme a orar y pidámosle al Señor que nos siga dando la sabiduría y también la inteligencia para saber cómo debemos comportarnos en este mundo de acuerdo a la palabra del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, por todas esas instrucciones maravillosas que nos has dejado, Señor, en ella. Señor, te rogamos, Padre eterno, que así como guiaste a aquella iglesia del primer siglo y usaste a estos hombres para dejarnos tantas instrucciones precisas, Señor, para caminar en este mundo, también te rogamos que en la iglesia de este tiempo nosotros podamos ser iluminados y empoderados por el Espíritu Santo para saber también, Señor, cómo caminar en este mundo, cómo relacionarnos, mi Señor amado, y cómo también defender nuestros derechos de manera digna, Padre eterno. Te ruego una bendición especial para cada hogar, para cada familia. Te pedimos por los que están restableciéndose, Señor, de alguna enfermedad y de alguna dolencia. Que tu mano de poder repose sobre esa familia y sobre esos cristianos. Oramos por aquellos, Señor, que están también necesitando una palabra, una intervención tuya en sus vidas de manera poderosa, Padre. Y en este miércoles, Padre, declaramos, confesamos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú llenes cada necesidad de aquellos que han creído en ti, Señor, que te aman y esperan tu venida, Señor. Que tu palabra y tus promesas se cumplan en ellos, Señor. Oramos por aquellos que están pasando quizás por una prueba difícil, que quizás nosotros no lo sabemos, Señor. Pero tú tienes una cobertura total y completa sobre tu pueblo, Señor. Confiamos en tu poder y en tu gracia, Señor. Y te pedimos que el resto de la semana continuemos, Señor, aprendiendo de tu palabra y unidos en comunión y en oración contigo. Bendice esta congregación y bendice todo el pueblo, Señor, que está conectado ahora y los que van a escuchar este mensaje. Y prospera tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Ahí tienes la información de los diezmos y las ofrendas y cualquier otro donativo que quieras hacer llegar. Buenas noches y bendiciones para todos.